Ya lo tenemos acá, ya en nuestros estudios, compartiendo esta mesa de trabajo, al columnista, podemos decir, una vez más, una nueva columna, Pablo Fiorito, bienvenido. Ya soy columnista, ¿verdad? Sí, claro que sí. Esto no es circunstancial. No, para nada. Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirme nuevamente No, acá. muchas ¿Qué nos gracias. tenés para hoy, Pablo? Hoy vengo medio mala onda. Y vos levantás el ánimo, pero hoy... No, la verdad quedó en el aire un A temita ver. en uno de nuestros últimos encuentros, que no recuerdo muy bien que estábamos hablando en la ocasión, pero me comentaron, pero hay una crisis ya del vino. Sí. Y bueno, la Argentina tiene varias crisis y obviamente que el vino no está exento. Entonces, Exacto. vamos a charlar un poquito y quería presentarle algunas cuestiones al respecto, pero es, no sé si interesante o por lo menos curioso, porque se vive una paradoja en ese A ver. sentido. Aunque el título de la columna va en ese sentido, porque hay una crisis, hay crisis económica, la industria Sí. del vino no está exenta, es una industria con insumos en dólares que les resultan muy caros, el consumo interno cayó, ya vamos a entrar Sí. en ese aspecto. Entonces hay realmente una crisis, grandes empresas en Sí. la quiebra, Bodegas importantes de mucho. centenarias y gigantes con llamado acreedores. Sí. Pero por otro lado, el vino argentino vive su mejor momento de la historia en cuanto a la calidad, en cuanto al reconocimiento, ¿no? Claro. del vino, porque obviamente en los años 90 comenzó este camino por el vino fino, Sí. por el vino de alta gama, Sí. por la varietales. exportación, los varietales, se incorporó mucha tecnología Exacto. en esa época. Entonces ahí realmente hubo un gran cambio en cuanto al vino y eso fue mejorando con los años, obviamente. Entonces estamos en un punto de calidad, probablemente nunca tuvimos mejores vinos que en ¿Que este ahora? momento en Argentina, en cuanto a calidad, en cuanto a variedad de cosas que encontramos. Pero por otro lado, tenemos la menor venta histórica de vino en Argentina, En Argentina. desde siempre. Bien. Estamos ahora el año pasado estuvimos en 16 litros por Por cápita, cápita. en los años 80 era 90. Claro. Sí. Entonces tenemos Mucho, muchísima se debe la a caída. varios factores, Sí. pero la caída del mercado interno hace que la industria también se venga abajo, porque si bien se exporta, Sí. Argentina representa las exportaciones de vino Sí. argentino representan un 3% de las exportaciones a nivel mundial, del Del comercio, mercado, del comercio a nivel mundial. internacional, es el 3%, Bien. muy bajo. Muy bajo. Se exporta Malbec. La Argentina se hizo conocida Sí. por sus Malbecs, pero el mundo toma Cabernet Exacto, Sauvignon. claro. La Cabernet no es la Malbec. Si Claro. bien no nos conocen, hay mercados grandes tomadores de Malbec. Brasil, por ejemplo, Claro. vinos de gama media, Sí. son muy vendidos en Brasil los vinos argentinos. ¿Y México, Pablo? México no tengo información, Brasil lo conozco por haber vivido mucho tiempo. Ay. También sucede una cosa muy peculiar, porque los mayores consumidores de vino son países también productores de vino. Claro. Entonces, bueno, es complicado. Argentina compite muy bien en la gama de los $10, porque tenemos vinos baratos muy tomables. Tenemos la fortuna de tener el clima que tenemos, Claro. las regiones en donde Claro. se produce el vino, que dan, con esa insolación al día, en esas noches frías, dan vinos muy frutados, muy fáciles y demás. Entonces eso al consumidor de ese nivel le cae muy bien, y Bien. el vino argentino se da muy bien ahí. Pero obviamente en el exterior los vinos ya de alta gama son Claro. bastante más caros, y ahí entra a competir con grandes vinos, Sí, sí. empresas, grandes vinos. Claro. Porque no hay, por Claro. ejemplo, en Francia son todos pequeños productores. Claro. Pero bueno, al caerse el mercado interno también la industria se ve afectada por eso, ¿no? Entonces hay sobreproducción, hay sobrestock y todo lo demás. Los precios internos están cayendo un poco. Claro. Bueno, Claro. hay una serie de problemas respecto a Sí, eso. no hay una movilidad tan grande del precio del vino, ¿no? Comparado con otro tipo No, de... lo que pasa es que también en estas épocas de crisis económica, cuando el bolsillo aprieta un poquito, es lo primero que se deja, ¿no? Exacto. No es un producto Sí, sí, no de es un- necesidad. sí, no Y, estamos por hablando de la ejemplo, leche, por ejemplo. No estamos hablando de la leche, pero en otras bebidas no pasa, porque la cerveza es un poco más barata. Sí. Sí. Y la cerveza le ganó la pulseada al vino. Actualmente en Argentina tenemos un consumo de 40 litros per cápita de cerveza. Entonces, Bien. bueno, esa disminución en el consumo de vino también ve se vio compensada afectado en por eso. el aumento en las cervezas Sí. y otras bebidas. Las gaseosas también. Sí. No tengo el dato de gaseosas, pero Claro. es asustador. Se consume más bebida gaseosa en Argentina, creo que en Estados Unidos, así per cápita. Claro. Es muchísimo. Sí. O sea, Entonces eso sí le ganó. Es un dato... Sí. Bueno, un dato, no sé si preocupante, pero un dato... Sí, las relevante gaseosas. con respecto al consumo, Exacto. ¿no? Y también, bueno, Más vinculado a lo también el social, cambia, ¿no? sí, A y los cambia cambios de también cómo fue modificando nuestro
nuestra cultura alimenticia, ¿no? Porque a lo mejor en años anteriores la gaseosa no era una bebida imprescindible, era algo era excepcional. Unas canas. Cuando yo era niño, la gaseosa, el mayor envase que yo conocí era de 1 litro. Exacto. Claro. Y era familiar. Ese es el tamaño. Era familiar. Se llamaba así, tamaño familiar. Exacto. 1 litro. Tamaño familiar. En cuanto que el vino venía en damajuanes de 10. Exacto. Era así. Bueno, y los jugos también venían en bidones. Para diluir. Eso era lo máximo que las gaseosas, insisto, era para eventos sociales muy un cumpleaños. En cuanto a que el vino se consumía diariamente, con la comida, con la cena, el vino cambió el perfil de consumidor, ya lo discutimos en otras ahora se busca otra cosa, se busca el varietal, se busca el vino con una elaboración más cuidada, ya tenemos diferentes expresiones de lugares en función, o sea, los vinos que expresan los diferentes lugares en donde se producen. Y tenemos una variedad amplísima. Eso es lo que busca hoy el consumidor de vino. Eso es lo que busco yo. Yo tomo vino regularmente con las comidas como lo hacía mi abuelo. Tomaba vino al mediodía, a la noche. Aparte que vendía vino. Pero él tomaba todos los días. Yo no. Yo soy un consumidor. Bueno, mis abuelos también. Y busco esto, ¿no? Empiezo a explorar. Vamos a buscar un varietal. Vamos a buscar una región. Ahora estoy más enfocado en regiones. Entonces, eso es lo que pasa. Y bueno, entonces es curioso porque, por ejemplo, mire qué dato curioso. Hay un podio de bodegas de la revista Forbes, ¿vieron que hacen? Claro, la famosa revista Forbes que está destinada, le contemos a la audiencia, a un sector social, si se quiere, con características, digamos, de un poder adquisitivo medio alto, podremos decir. Y enfocado, ¿no?, en grandes empresas. Claro, exacto. Exacto. La revista Forbes elabora diferentes rankings y tiene un ranking de las mejores bodegas del mundo. Escuchen esto. De las 50 mejores bodegas del mundo, según la revista Forbes, 17 son argentinas. Entonces, estamos viviendo un momento histórico de reconocimiento del vino argentino, inclusive más allá del Malbec, ¿no? Porque en los últimos años... Claro, es más del 30%. Es muy representativo. Es muy representativo, 34 se da cuenta aquí. Para el dato que decías vos antes, ¿no? Es que en el mercado mundial es lo de Argentina un 3%. Entonces, ese 3% está representado por muchas bodegas, por lo que se ve. O sea, por lo que se deduce de ese otro dato, ¿no? Sí, lo que pasa es que 17 bodegas no son tantas tampoco, ¿no? Porque tenemos solamente. Pero 17 en 50, o sea. Exacto, y esas 17... El reconocimiento, ahí está la plaquita que... tenemos una plaquita. Pero bueno, existe esa cuestión. Y hay otra curiosidad, es que últimamente hay muchos vinos argentinos obteniendo grandes puntajes en las revistas especializadas, que eso determinan también en la dirección del mercado, ¿no? Editor, Wine Advocate y todas estas, Robert Parker y demás. Y Argentina viene consiguiendo sistemáticamente máximos puntajes en algunos de sus vinos. Son siempre más o menos de las mismas bodegas, pero lo curioso es que aparece ahí una cepa que es el Cabernet Franc. Cabernet Franc es una cepa que expresa muy bien el lugar donde fue hecho y la forma en que fue hecho. Hemos hablado en la... hemos hablado, porque Cabernet Franc hay sembradas en Argentina 2.000 hectáreas. De Malbec hay 50.000. Claro. Entonces es lo que decimos una vez. Sí. Bueno, pero entonces, ¿cómo conseguimos mayor mercado si el vino que está obteniendo mayores puntajes, el más reconocido, es uno de los de menores producción en Argentina, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que llevan a esta coyuntura, pero yo creo que el principal es la caída estrepitosa del consumo de vino, exactamente. Ese dato es un dato que lo asociamos también a la crisis, o es un dato que también tiene que ver con cambios de hábito, como también es comparable. Yo creo que en ese orden, ¿no? Porque las dos cosas son importantes, son claras y son importantes. Hay un cambio de hábito, evidentemente, los números que comentamos recién lo muestran, pero en la crisis también ayuda y disminuye el consumo de vino. Claro. Yo, que soy un asiduo consumidor de vino, por eso estoy aquí, que estudié, que tengo eventos y gano parte de mi sustento hablando y haciendo cosas de vino, estoy consumiendo menos vino. Es una cuestión
meramente económica. Claro. Porque, bueno, Sí, sí, hay claro. prioridades. Sí, hay prioridades, exacto. Exactamente. Entonces sí, evidentemente que eso afecta. Inclusive yo veo el movimiento en vinotecas es muchísimo Es menor, menor. inclusive que el año pasado. Así, Bien. en una comparación interanual hay una merma importante. Y andas en el mundo, en ese mundo es el comentario. Es el comentario y bueno, y hay varios estudios y sí, inclusive es lo que está sucediendo con las grandes bodegas en Mendoza y en otros lugares. Es así. Sí, Se están achicando, están reestructurándose, bueno, esta cuestión. Sí, yo pensaba, digo, que también obviamente estos son factores que también dan la disminución, digamos, del consumo del vino, pero también hay como más conocimiento con respecto a la bebida que otra época, que en otros. Entonces eso me parece que aquellos que por ahí nos animamos o nos introducimos al consumo del vino, por ahí a lo mejor... digo, esto que no es una prioridad, pero cuando tenemos un pesito o cuando le decidimos comprar el vino, decimos, bueno, quiero un vino con más detalle, con alguna característica especial, que no el vino convencional que por ahí se consumía hace muchos años, este famoso vino de mesa, ¿no? Que son muy nobles, no vamos al contrario, aparte ¿no? los vinos son cada vez mejores. Por eso. ¿Probaron vinos de cajita últimamente? ¿Son malos? Sí. No, hay un vino dulce en cajita riquísimo, muy entrador. No sé si la calidad mejor. Pero sí, ¿sabe qué Pero- se lumaría yo eso? Sí, ¿Sabe lo que yo elijo cuando elijo un vino? Historias. bueno. Me gustan los vinos Sí. que cuentan historias, me gusta investigar sobre ese vino, sobre la bodega, sobre el origen, sobre el nombre, sobre las curiosidades, Bien. etcétera. Entonces como que, viste, es como todo un proceso ir a comprar, por ¿no? supuesto. No es como ir antes, bueno, Sí, llevo sí, esto sí. y ya está. Por eso, que yo siempre recomiendo, yo lo hice Ir a varias bodegas. veces, pero aquí ir a vinotecas a comprar vinos, porque en la vinoteca hay gente especializada, gente que Sí, conoce, claro. donde uno puede charlar, te van a asesorar sobre el vino o los vinos en función de la ocasión, en función de los gustos de cada uno, a veces para satisfacer eso, a veces para sacarnos de nuestra zona de confort y mostrarnos que existen otras cosas. Exacto. Claro. Así Exacto. así que hay muchos lugares y insisto y arengo a que las personas vayan a los negocios especializados de vino. Aparte es muy agradable hacer eso. Está bien. Y una última pregunta, que Por tiene que favor. ver con algo que vi ¿Hay algo que está pasando con el mercado de los rosados, por ejemplo? Los rosados y los blancos, sí, está aumentando. Está aumentando, hay mayor oferta y hay muy buenos. Tenemos desde rosados que siguen la moda francesa Sí. hasta unas cosas rarísimas y mezclados con blancos. La semana pasada tomé un rosado que es un corte de un rosado de Malbec con uva blanca, espectaculares. Bueno, te lo consulto porque además he visto en varias redes que se están preocupando también por la botella, es decir, por el envoltorio, el recipiente del vino, Absolutamente. y están jugando mucho con botellas de bastante diseño, justamente para los rosados y para los blancos. Sí, porque no somos grandes consumidores de esos vinos y debo reconocer que he comprado algunos vinos rosados solo para utilizar esa botella. No, Si ¿quién no tiene una botella de vino en la heladera Sí, con sí, agua? sí, sí. Claro. ¿No es verdad? Yo tengo alguna que Sí. otra de gin, pero bueno, son medio... Por eso. Pero aparte de eso, es una estrategia de marketing es absolutamente Exacto. válida, pero se están haciendo rosados excelentes. Y también, insisto, no probemos siempre lo mismo, porque hay muchas cosas y pasa lo mismo con los vinos blancos. No somos Bien. grandes consumidores de vinos blancos y Argentina está haciendo vinos blancos excelentes y saliendo también de lo de siempre, ¿no? Que el Chardonnay, que el Sauvignon Blanc, bueno, y el Torrontés, pero hay otras cosas. Exactamente. Estoy fascinado con el Riesling últimamente y bebiendo mucho Riesling. Se viene en la próxima columna algo dedicado a los blancos y a los rosados. Es menester. Muy bien. Claro Así que cerra, es increíble. O sea, siempre nos quedamos con sed. Siempre. Cuando viene de columna de Pablo, sí, nos... sí. El segundo Zorzal. particular, Zorzal. Insisto con esto. Qué bueno que esta columna es viernes. Y se siente... Claro que sí. Claro que sí. Aparte acompaña hoy el día. Hoy está Exactamente. espectacular. Una tarde brillante para empezar a hacer. Sí. Hoy está espectacular. Bueno, Pablo, genial. La verdad,
un gusto tenerte acá. El gusto es mío, siempre un placer. Siempre con algún dato, siempre con alguna curiosidad. Y bueno, es juntarnos a charlar el viernes, a hablar sobre algo que está vinculado con las costumbres, con cómo nos relacionamos. Con nuestras prácticas sociales, con la cultura, con la identidad. Y el vino tiene mucho que ver con eso. El vino es un gran aglutinante social. Exactamente. Y bueno, insisto y arengo a las personas que me siguen en redes, porque hay novedades, unas actividades que estoy planeando. Por supuesto. Así que... Por favor, no sé si las puedo pasar acá. Claro que sí, por favor. Bueno, entonces, como sommelier molecular y junto con una agencia de viaje, estamos organizando un viaje a Mendoza. Lo he visto. El feriado de 1 de mayo. Quedan algunos lugares. Quedan lugares. Ahí pueden comunicarse en ese Facebook o en Esfera Travel, que es la agencia que estamos trabajando juntos. Y ahí, bueno, va a haber un viaje a Mendoza, comandada por el sommelier molecular. Excelente. Vamos a ver cómo sale. Bueno, excelente. Y seguro va a salir bien. Sí, bueno, ya hemos visto brindis que por el viaje, muchos eventos anteriores con respecto, digamos, al vino y todo lo que ¿Se vienen cursos en el año? Cursos tuve que suspenderlo porque, bueno, era muy principio de año y bajaron algunos, pero sí se vienen algunas degustaciones y algunos eventos bastante lindos que estamos organizando junto con una vinoteca amiga, así que habrán novedades también al respecto. Muy bien, excelente. Bueno, gracias, Pablo. Muchas gracias. Un placer. Alguno que esté el pie da un vino con soda. Así puede ser dentro de un rato. Eso puede ser. Que da un vino con soda. Un saludito. Un saludito para todos.